Hola queridos espectadores. Hemos seguido juntos la historia llena de tensión de Jung, su madre, y los secretos que poco a poco salen a la luz. Después de que la madre de Jung fuera atacada por un malhechor y por suerte lograra sobrevivir, parecía que su vida volvería por fin a la calma. Pero no fue así. Una nueva amenaza apareció. El relato de la señora Jung sobre su hijo desaparecido hizo que Hwaika empezara a sospechar el hombre al que la señora Jung pidió ayuda podría ser en realidad el mismo matón que la atacó en el pasado. ¿Es ese delincuente el hijo perdido de la señora Jung? ¿O solo alguien que se aprovecha de su cariño para robarle Hwaika? No puede quedarse de brazos cruzados ante estas dudas. Decide investigar la verdad y proteger a la señora Jung de los peligros que la acechan. En este episodio acompañaremos a Hwaika en la búsqueda de la verdad detrás de todo. ¿Ha sido realmente engañada la señora Jung? ¿Y qué hará Jung para proteger a su madre de estas trampas? La historia aún guarda muchas sorpresas y el camino hacia la verdad está lejos de terminar. Acompáñenos en los próximos capítulos. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ningún video interesante. Gracias por vernos. La madre de Jung, después de un periodo de mucha tensión, apareció de forma inesperada en la casa de Hwaika. Sin duda, había un motivo importante detrás de esa visita, pero al llegar, se dio cuenta de que Hwaika no estaba en casa. Aunque no sabía exactamente por qué la joven no estaba, decidió no marcharse de inmediato y se quedó explorando el pequeño jardín que ella misma le había entregado tiempo atrás. Ese jardín al que había dedicado tanto esfuerzo y cuidado, se había convertido ahora en el lugar al que Hwaika estaba profundamente unida trabajando cada día entre los surcos de verduras. Con sentimientos encontrados, la madre de Jung entró en el huerto. Una sensación dulce la invadió al ver las hileras de vegetales verdes y frondosos creciendo con fuerza, gracias al cuidado constante de Hwaika. No pudo evitar sentirse orgullosa. Aquello era el resultado de tantos días de trabajo paciente de sembrar y cuidar cada planta una por una. En silencio tomó la regadera y comenzó a regar con suavidad los cultivos que seguían creciendo, como si en cada gesto estuviera depositando parte de su cariño y sus esperanzas en esa tierra. Cada vez que veía las plantas tan sanas y vigorosas, algo dentro de ellas se iluminaba. No sabía cuándo regresaría Hwaika, pero aún así siguió cuidando el huerto, y esperó con la esperanza de que algún día la joven volviera para disfrutar juntas de esos frutos. En su interior se preguntaba si Hwaika podría sentir todo el afecto y la preocupación que ella había dejado allí. Cuando Hwaika regresó del mercado, aún llevaba en la mano el dinero que había ganado vendiendo las verduras. Caminaba deprisa con el corazón lleno de preocupación, consciente de las advertencias de Jung. No debía ir lejos y tenía que volver cuanto antes para evitar a los matones que la estaban buscando. Sus palabras resonaban una y otra vez en su mente y no se atrevía a perder ni un segundo. Hwaika sentía claramente el peligro acechando a su alrededor y entró apresuradamente al recinto de la casa, deseando con todas sus fuerzas que todo estuviera bien. En cuanto cruzó el patio, su mirada se dirigió instintivamente hacia el huerto. Un calor reconfortante la invadió al ver a la madre de Jung de pie junto a las hileras de verduras, cuidando cada planta con una regadera en la mano. La señora estaba regando con esmero el jardín en el que Hwaika había invertido tanto tiempo y esfuerzo. Hwaika sonrió sintiendo el cariño de la mujer. Aunque no lo expresara con palabras, ese gesto bastaba para reconfortarla. La madre de Jung vio a Hwaika regresar, guardó rápidamente la regadera en su sitio y se acercó a ella. «¿Ya volviste? Ten cuidado ahí fuera, no es seguro», dijo con voz suave pero cargada de preocupación. Hwaika la miró y se sintió más tranquila. «Sí lo sé, tía. Haré caso a Jung, no volveré a ir lejos». La señora Jung asintió con una determinación reflejada en los ojos. «Eso está bien. Tienes que cuidarte.
Yo siempre estaré aquí para protegerte. La escena era sencilla, pero estaba llena de afecto. Aunque fuera hubiera muchas dificultades, Joaika sentía el amor y la protección que la madre de Jung le ofrecía. Sabía que no había nada más valioso que esa atención y ese cuidado. En una mañana tranquila en la casa de Joaika, la madre de Jung apareció de forma inesperada. Ella no imaginaba que volvería a encontrarse con la señora en una situación así. Después de haber sido atacada por gente malintencionada, la madre de Jung fue salvada por una anciana que la cuidó durante esos días difíciles. En ese momento la madre de Jung aún no sabía que la aparición de aquella anciana no solo le había devuelto la vida, sino que también había abierto un secreto que llevaba muchos años oculto. Joaika vio a la madre de Jung sentada en la habitación. Su rostro ya no mostraba tanta tristeza como antes. Poco a poco, la madre de Jung empezó a compartir los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. A través de sus palabras, Joaika comprendió mejor las dificultades que la mujer había atravesado y el dolor que seguía cargando en su interior. La madre de Jung habló de su hijo perdido desde hacía muchos años. Pocas personas sabían que desde el mismo momento en que nació ella, tuvo que separarse de él por culpa de las duras circunstancias de la vida. Cuando su hijo fue entregado a otras manos, ella siempre esperó que algún día podrían reencontrarse. Sin embargo, con el paso de los años, esa esperanza se fue apagando poco a poco. La sensación de haberlo perdido y de no haber podido protegerlo la perseguía constantemente. En las noches largas se preguntaba una y otra vez cómo estaría ahora su hijo, si aún se acordaría de ella. Joaika permanecía en silencio, escuchando cada palabra. Podía sentir el dolor y la pérdida que la madre de Jung había soportado durante tanto tiempo. Aunque sabía que todo había ocurrido hacía muchos años, ese vacío nunca había desaparecido del corazón de la mujer. ¿Alguna vez ha pensado en buscar a su hijo?, preguntó Joaika con suavidad llena de empatía. La madre de Jung levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo no voy a pensar en mi hijo, hija? Cada noche sueño con él. Solo deseo que algún día pueda volver a verlo y decirle cuánto lo quiero. Joaika sintió con fuerza el poder del amor de una madre, y eso la impulsó a actuar. No se preocupe, yo la ayudaré a encontrar a su hijo. Podemos intentar hacer algo juntas. La madre de Jung sonrió levemente, sintiendo que una parte de la calidez y la esperanza en la vida comenzaban a regresar a su corazón. Esta historia dejó en Joaika una emoción difícil de explicar. Se dio cuenta de que no solo el amor de pareja puede hacer sufrir a las personas. A veces, el dolor relacionado con la familia y con lo que se ha perdido es aún más profundo. Y en ese camino, Joaika comprendió que no solo ella, sino todos nosotros podemos encontrar sanación en las personas que amamos. Cuando la madre de Jung se fue, Joaika permaneció sentada en silencio dentro de su casa, con la mirada perdida entre pensamientos y preocupaciones que no la dejaban en paz. Aunque la señora la había ayudado a salir de un momento peligroso, algo no terminaba de encajar. Una sensación vaga y persistente crecía en su interior, como si hubiera un secreto oculto detrás de todo. Joaika recordó cada una de las cosas que la señora Jung le había contado, especialmente la historia de su hijo desaparecido. El amor y el dolor que aquella mujer había cargado durante tantos años eran reales, pero de pronto un pensamiento inquietante cruzó la mente de Joaika. ¿Y si el hijo que la señora Jung estaba buscando era en realidad el mismo hombre con el que ella se había encontrado antes? El hombre que la había lastimado, el que la señora Jung había contratado para resolver una deuda. No podía dejar de pensar en esa conexión tan extraña. Si ese matón quizá no había sido alguien elegido al azar. Tal vez formaba parte del pasado doloroso de la señora Jung. Pero, ¿cómo podía ser tanta coincidencia? Joaika no lograba aceptar esa idea.
Si aquello era cierto, entonces la señora Jung había caído en una estafa cruel. Ese hombre no era su hijo perdido, sino un delincuente miserable, que se aprovechaba de su bondad para sacarle dinero. Y si era así, el supuesto préstamo no era más que una excusa para extorsionarla. Habiendo pasado ella misma por tanto sufrimiento, Huayca sentía que no podía permitir que la señora Jung volviera a ser herida una vez más. Aunque quería creer en su historia, no podía ignorar la sensación de que había algo turbio en todo aquello. Empezó a repasar las señales extrañas que había notado antes, la actitud violenta del matón, sus amenazas y el hecho de que conociera demasiado bien los detalles de la familia de la señora Jung. Quizá nada de lo que él decía era verdad. Tal vez había tendido una trampa, aprovechándose de la compasión de la mujer para enriquecerse con préstamos abusivos. Huayca miró a su alrededor. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba la casa. Las macetas con flores que la señora Jung había plantado tiempo atrás estaban ahora más vivas que nunca. Sin embargo, dentro de ella todo seguía siendo un caos de emociones y pensamientos imposibles de ordenar. ¿Qué debía hacer? No podía quedarse sentada esperando a que la verdad apareciera sola. Decidió que tendría que enfrentarla una vez más. No podía permitir que la señora Jung y su familia siguieran siendo lastimadas. Con firmeza, Huayca tomó su teléfono y llamó a Jung, pidiéndole que la ayudara a investigar al matón que su madre había contratado. Tal vez Jung no estaría de acuerdo con sus sospechas, pero ella necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber exactamente quién era ese hombre y si la señora Jung estaba siendo realmente manipulada. Con cada minuto que pasaba, Huayca sentía la urgencia de la situación. No podía permitir que alguien siguiera aprovechándose de la bondad de la señora Jung. Tampoco podía permitir que ella sufriera más. Nunca antes se había sentido tan responsable por alguien. Esos pensamientos solo reforzaban su determinación. Huayca no podía quedarse esperando. Tenía que actuar. Tenía que hacer algo de inmediato para resolverlo todo. Al caer la noche, Huayca se quedó sentada junto a la ventana observando cómo la luz del día desaparecía poco a poco. El silencio de la casa ya no era tranquilo, sino pesado, cargado de decisiones que no podían seguir aplazándose. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La verdad que estaba empezando a asomar podía cambiar el destino de muchas personas, especialmente el de la madre de Jung. Pensó en la mirada cansada de aquella mujer, en sus manos temblorosas y en la esperanza frágil que había vuelto a encenderse en sus ojos al hablar de su hijo perdido. Huayca sintió un nudo en el pecho. Si ese hombre era realmente un impostor, alguien que se aprovechaba del dolor ajeno, entonces permitir que todo continuara sería imperdonable. No solo se trataba de justicia, sino de proteger a una madre que ya había sufrido demasiado. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, pero Huayca sabía que pronto sonaría. Jung seguramente también estaría inquieto buscando respuestas, uniendo piezas dispersas. Ella respiró hondo, consciente de que el camino que habían elegido no sería fácil. Investigar significaba remover heridas, enfrentarse a personas peligrosas y aceptar verdades que quizá dolieran más de lo esperado. Sin embargo, había algo claro: no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, Huayca sentía que tenía una razón más grande que su propio miedo. Defender a la madre de Jung se había convertido en una responsabilidad que no podía abandonar. No importaba cuán oscura fuera la verdad, debía salir a la luz. Miró las flores junto a la ventana, aquellas que la señora Jung había plantado con tanto cuidado. Eran una prueba silenciosa de que incluso después del dolor, la vida podía volver a florecer. Huayca se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que esa mujer no perdiera nuevamente la fe. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el descanso, Huayca tomó una decisión definitiva.
Iba a seguir adelante paso a paso sin retroceder. Si el pasado escondía mentiras, ella las sacaría a la superficie. Si alguien estaba manipulando el amor de una madre, lo enfrentaría sin dudar. Porque había comprendido algo esencial: el verdadero valor no está en huir del peligro, sino en enfrentarlo cuando otros no pueden hacerlo. Y aunque el camino que se abría frente a ella estaba lleno de incertidumbre, Hua-I-Ka estaba lista. Así, con el corazón firme y la mirada decidida, dio inicio a una nueva etapa. Una etapa en la que la verdad ya no sería ignorada, en la que el dolor encontraría respuesta y en la que la esperanza, aunque frágil, tendría una oportunidad de sobrevivir. Y esta historia, lejos de terminar, apenas comenzaba. El prestamista contó los billetes con calma, como si quisiera alargar la tensión. Y cuando terminó, se quedó mirando a Jung como buscando una grieta, una debilidad. Pero no la encontró. Porque lo que Jung tenía no era solo dinero, era determinación. En ese instante la deuda quedó saldada. Y aunque el prestamista intentó mantener su aire de superioridad, se notó algo. Lo sorprendió que lo lograran, lo sorprendió que no se quebraran, lo sorprendió que Jung no bajara la cabeza. Se fue. La puerta se cerró. Y por un momento, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Era un silencio que liberaba. La madre de Jung respiró como si llevara semanas sin hacerlo bien. Se acercó a su hijo y lo abrazó. No fue un abrazo de gracias por pagar. Fue un abrazo de gracias por quedarte. De gracias por salvarme la vida sin tener que decirlo. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a paz. Pero la paz en historias como esta nunca dura demasiado. Porque el final del episodio no solo trata de pagar una deuda, trata de lo que viene después, trata de las consecuencias, trata de las preguntas que siguen abiertas. ¿Realmente terminó todo? ¿O solo cerraron una puerta para que se abriera otra? Antes de que el episodio terminara, hubo una última imagen que lo cambió todo cuando Jung y su madre se quedaron solos. Él miró hacia la ventana como si hubiera escuchado algo afuera. Un ruido, un movimiento, algo pequeño, casi imperceptible. Pero suficiente para recordar que el peligro no siempre se va cuando pagas. A veces, el peligro se queda cerca, observando. La madre de Jung también lo notó. No dijo nada, pero su mirada se volvió seria, como si su instinto le gritara: no bajes la guardia todavía. Y ahí es donde cerramos el episodio, con la deuda pagada, sí. Pero con una inquietud en el aire. Una sensación de que la historia aún no ha terminado. Que aún falta enfrentar algo más grande. Algo que no se compra con dinero. Porque la verdadera pregunta no es si Jung pudo pagar. La verdadera pregunta es: ¿a qué precio? Y ahora cuéntame tú. ¿Crees que el prestamista realmente los dejará en paz? ¿O piensas que todavía viene una jugada sucia, una amenaza o alguien más detrás de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en el próximo episodio las cosas van a subir de nivel y lo que parecía resuelto podría volverse mucho más peligroso. Si te gustó este capítulo, dale like para apoyar la historia y para que el algoritmo nos recomiende a más personas. Y suscríbete al canal, activa la campanita, así no te pierdes el siguiente episodio, porque lo que viene va a estar todavía más intenso. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.